apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Usted corrobora con su vista lo que dice la palabra del Señor. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Se puede unir conmigo a leer estos dos versículos, hermanos? Todos a una sola voz. Y dice la palabra del Señor: la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Agradecemos, Señor, porque estamos aquí alabando y adorando tu bendito y precioso nombre. Hoy nos detenemos a reflexionar, a meditar un momento en lo que dicen las Sagradas Escrituras, y te pedimos a ti, Espíritu Santo, ilumínanos y que hoy podamos recibir lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te lo rogamos a ti en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar en esta tarde. Hay múltiples pasajes, múltiples citas, comentarios y diferentes aspectos de los cuales podemos resaltar de la palabra del Señor. Y hay muchos de ellos que nosotros podemos considerar en los Salmos, hay otros que pudiéramos considerar lo que Pablo menciona, lo que Jesús escribía o lo que Jesús hablaba, lo que los discípulos exponían. Y hay muchos pasajes muy hermosos que nos viene mencionando la palabra del Señor. Pero llama mucho la atención que estos versículos que hoy nos detenemos, hermanos, son uno de los versículos claves e importantes que resultan necesarios entenderlos, porque nos hablan realmente de lo que es la palabra de Dios, lo que es la Biblia. En sí, cada uno de nosotros cargamos, y hoy en día como que es muy usual que la Biblia esté en el hogar, y a veces en la casa puede haber 1, 2, 3 o hasta 4 Biblias, y es muy usual tenerlas. Pero, ¿sabe? La Biblia es el libro más importante que puede tener el ser humano. La Biblia es la herramienta que todo creyente debemos de tener siempre en nuestro hogar y en nuestra casa. ¿Sabe? En el momento o en la vida que hoy nos toca, estamos desenvolviendo, vemos que cada uno de los meses del año que va transcurriendo se identifica por algo, por una palabra. Cuando llega el mes de enero, como que es el inicio de los proyectos, el trazar líneas, el delimitar metas, el cumplir o el trazarnos objetivos que nos vamos haciendo nosotros. El mes de febrero se identifica como el mes del amor, el mes de marzo, y luego vamos al mes de abril, y luego pasamos al mes de mayo, donde hay múltiples festividades. Después transcurrimos al mes de junio, que es otro mes en el que se celebran las festividades. Luego llegamos a julio, que de repente vemos en julio como que se le dice el verano, o las vacaciones, o como la mercadotecnia lo menciona, julio regalado, y un sinfín de expresiones que vemos, porque cada uno de los meses se identifica por algo. Pero nosotros, para el mundo evangélico, los creyentes, los que creemos
aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, sabemos que este mes se identifica porque es el mes de la Biblia. Es el mes donde siempre debemos de estarla leyendo, pero como que este mes se enfoca mucho a que nosotros estemos dispuestos a ir reconociendo y entendiendo el valor que tenemos de poseer las Sagradas Escrituras. Sabemos que en el momento en que nosotros estamos aquí en la iglesia, aquí donde nosotros nos venimos a congregar, tenemos ciertas responsabilidades y ciertas actitudes y ciertas disciplinas que tenemos que cumplir. Sabemos que tenemos que estar orando, que es una de las disciplinas, la oración. No debemos de descuidar este aspecto, porque sabemos que prácticamente somos tentados, y si no estamos cuidando la oración, debemos estar vigilantes. Tenemos el otro aspecto, que es el ayuno. El ayuno es privarnos de la comida para estar unos momentos con nuestro Dios, con nuestro Señor, y es una de las disciplinas que debemos de, como iglesia, continuarla practicando. Y finalmente llegamos a esta disciplina, que es la lectura de la palabra del Señor. Y quisiera que fuera bien sincero y pueda decir conmigo un amén. ¿Cuánto nos gusta leer la palabra del Señor, hermanos? La palabra de Dios es algo muy exquisito, es algo muy hermoso. Y para los que somos lectores, que nos agrada mucho leer diferentes fuentes, consultar distintos autores, ver a diferentes hombres que dan sus opiniones, nos gusta mucho la lectura. Pero cuando nos evocamos a lo que es la palabra del Señor, cuando nos evocamos a la lectura de la Biblia, encontramos no una inspiración de un humano, sino encontramos la inspiración del Dios Todopoderoso, que nos reveló algo para cada uno de nosotros. Por eso, el día de hoy yo le quiero hablar con el tema la Biblia, la herramienta actual para el creyente. Ha pasado el tiempo, han pasado los años, pero la Biblia no deja de ser una herramienta actual para cada uno de nosotros. Mi esposa les va a pasar a cada uno de ustedes un devocional que se me hizo muy pertinente dárselos a cada uno, porque nos habla de cómo debemos de estar nosotros leyendo la Biblia, cómo debemos de tener esa conexión con la palabra del Señor. Y si puede mi esposa pasarles ese devocional a cada uno de ellos, para que usted lo lleve a su casa y lo lleve en práctica, porque la palabra de Dios tenemos que estarla siempre en conexión, en contacto con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y primeramente quiero mencionarle algo muy importante, que el primer punto del cual me voy a girar en esta reflexión es: la Biblia es la palabra de Dios. Es el primer punto. La Biblia es la palabra del Señor. Cuando me detengo en este versículo, hermano, le había mencionado que es uno de los versículos importantes, es uno de los versículos claves de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando usted lee, el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo. Pablo le está dando instrucción, le está dando cierta capacitación, le está escribiendo para instruir a su pupilo, a su hijo espiritual, a que continúe con la enseñanza, a que continúe con la lectura de la palabra del Señor. Y cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, está hablando de algo muy interesante y muy importante. Inspiración, según en el griego, la palabra inspiración quiere decir tepeneustos, y el tepeneustos en nuestro español quiere decir que es el soplo de Dios. O sea que la inspiración fue el viento de Dios soplando a cada uno de los hombres que escribieron la palabra del Señor. De una manera muy milagrosa, Dios empezó a comunicar a los diferentes hombres y a conducirles de manera correcta de cómo poder escribir la palabra del Señor. Y la palabra de Dios, hermanos, muchos de nosotros que somos lectores y que nos cuidamos demasiado de lo que viene afuera a tratar de golpearnos, dicen: es que la Biblia se contradice, es que la Biblia tiene error,
es que la Biblia no es un libro recomendado, no, hermanos. La Biblia no tiene error. La Biblia no tiene ningún error, porque es el soplo de Dios, es la presencia misma de Dios que se expresa a cada uno de nosotros. Esta palabra que usted tiene en sus manos no tiene ningún error, sino que realmente estamos nosotros teniendo la misma voz de Dios en nuestras manos. Usted, cuando usted lee la palabra de Dios, está teniendo el mismo Espíritu de Dios hablando a su vida. Por eso es tan importante y tan necesario que nosotros preservemos y leamos la palabra de Dios, porque es el mismo Espíritu de Dios hablando a nuestras vidas, ayudándonos, alentándonos y diciéndonos qué es lo que debemos de hacer. Durante el tiempo, la palabra del Señor fue o ha sido o ha tenido dificultades para publicarse. Nosotros tenemos una versión Reina Valera. La Reina Valera fue de Isidoro de Reina quien la interpretó. Y usted, que yo sé que sabe de lectura, que sabe de historia de la iglesia, sabrá que este hombre tuvo muchas complicaciones para poderla llevar a cabo y poderla trasladar. Hubo guerras, hubo conflictos, hubo dificultades para que esta versión que usted y yo tenemos en nuestras manos la poseamos. Por eso la palabra del Señor, hermanos, esto que usted tiene en sus manos no es cualquier libro, es un libro poderoso, es un libro hermoso, es un libro que tiene un contenido extraordinario. No es cualquier contenido, no es cualquier libro que podamos tener en nuestras alacenas o que podamos tener en nuestros estantes o que podemos tenerles como reliquia, no, hermanos. Es el libro más poderoso que el ser humano puede tener en sus manos. Por eso la palabra del Señor, la palabra de Dios es poderosa. Ahora, quiero mencionar algo muy interesante. Es cierto que el soplo de Dios inspiró a cada una de las personas, a cada uno de los profetas que escribieron la palabra del Señor. Y usualmente el estilo que escriben ellos, por ejemplo el profeta Isaías, Dios le sopló su aliento, le sopló el espíritu y él escribió. Y él escribió exactamente lo que Dios le pedía que él escribiera. ¿Por qué? Porque a veces creemos nosotros que son inspiraciones de hombres la palabra del Señor, no, hermanos. Cada uno de nosotros, si por ejemplo nos gusta la poesía, nosotros sabemos cómo es nuestra rima, cómo es la prosa, cómo es el verso. Pero realmente la inspiración que tenemos en las Sagradas Escrituras no fue meramente de humanos, sino que es el mismo Espíritu que empezó a decirles a los hombres de Dios qué era lo que iban a poner, qué era lo que iban a plasmar. No eran experiencias aisladas, eran experiencias que mismo Dios les decía que las plasmaran. Imagínense si nosotros, si Jeremías hubiera escrito bajo su propio concepto o bajo su propia idea, entonces nosotros veríamos la inspiración de un hombre, pero no vemos así el libro de Jeremías. Lo vemos como algo divino, como algo poderoso, como algo que hace eco en nuestra alma, que hace eco en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque fue el mismo Espíritu de Dios que empezó a inspirar a los hombres de Dios. Por eso la palabra de Dios, como dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, hermanos. Todo el contenido bíblico es inspirado por Dios. Nada de lo que está o todo lo que está en esta Biblia es escrito por un propósito, para alentarnos, para darnos ese aliento y esa vida a cada uno de nosotros. Cuando usted y yo vamos a 1 Corintios capítulo 2 versículo 3, hermanos, se dará cuenta que lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseñó el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo diciendo y explicando que estas palabras no eran de sabiduría humana, no eran
conceptos que eran de hombres con teorías, con ideas, con hipótesis, no, hermanos, sino que era el mismo Espíritu enseñándoles y acomodando todas las cosas. Entonces, podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue enseñada y fue enseñada por Dios y fue dictada, inspirada para que fuera para cada uno de nosotros, hermanos, una herramienta útil para nuestra vida. Por eso la palabra de Dios no podemos alejarla de nuestra vida, hermanos. Es inspiración de Dios. Oiga, yo sé que muchos de ustedes conocen de autores y conocen de literatura renacentista y conocen de libros bien importantes y muy elocuentes para este tiempo, pero ninguno de esos libros va a sustituir a este libro, porque este libro es la palabra de Dios. Este libro es el soplo de vida para cada uno de nosotros, y que el que tiene falta de sabiduría, acérquese a la Biblia, que encontrará la mejor sabiduría que ni los sabios pueden entender. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por eso la palabra de Dios no es de pensamientos de hombres, hermanos, ni de escritores individualistas, ni de palabras que fueron empleadas por personas que plantearon hipótesis, no, sino que la palabra de Dios fue originalmente inspirada por el Dios Todopoderoso, por el Dios Todopoderoso. Ahora, la palabra de Dios en este aspecto nos menciona su inspiración que viene de parte de Dios. Pero también el apóstol Pablo a Timoteo le empieza a clarificar o darle un amplio aspecto de lo que es la Biblia. Dice, la Biblia es inspirada por Dios. Y luego, después, la Biblia dice su utilidad. Por eso mi segundo punto es hablar de la utilidad que tiene la palabra del Señor. ¿Qué utilidad tiene la Biblia para nosotros? La Biblia es útil. La Biblia es útil. La Biblia es un instrumento necesario para la familia. Nosotros, como hijos de Dios, si queremos agradar a Dios, si queremos acercarnos más a Él, si queremos cumplir cabalmente con todos sus requerimientos, tenemos que acercarnos a este libro. Por eso, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la palabra es inspirada por Dios, y luego le dice, y es útil. Y es lo que le quiero mencionar en este punto número 2. ¿Cuál es la utilidad que tiene la palabra del Señor? La palabra del Señor es útil. ¿Por qué? Porque es útil principalmente para poder enseñar, hermanos. Hay muchos temas que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Y usted se dará cuenta que la Biblia está llena de mucha historia, está llena de mucha cultura, está llena de abismos oscuros que a veces se nos hace difícil comprenderlos. Y hay profecía y hay un sinfín de temas que muestran demasiado interés. Entonces, la palabra del Señor, como lo viene mencionando el apóstol Pablo, es útil para enseñar, útil para nosotros poder entender y comprender lo que estaba ocurriendo en ese momento. La Biblia no es aburrida. En la Biblia no encontramos aburrimiento, porque hay riqueza para los sabios, hay riqueza para mejorar nuestro comportamiento y hay riqueza para ir conociendo más y más a Dios, hermanos. Por eso la Biblia es útil para enseñar. Cada uno de los que somos o los que son maestros de escuela dominical no me dejarán mentir que antes de empezar a entrar al aula tiene que haber un acercamiento con la lectura bíblica, tiene que haber un acercamiento con el conocimiento de la palabra del Señor. No podemos llegar en blanco a impartir cátedra y empezar a hablar de conceptos que no sabemos. Por eso es importante la compenetración en la palabra del Señor, poder ser adoctrinados para poder doctrinar. Por eso la palabra del Señor es útil para
enseñanza nos llevará a nosotros a disipar muchas neblinas que nosotros tenemos. Nos ayuda y nos hace entender lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso la palabra del Señor es para la enseñanza. Y a veces, hermanos, nos encontramos en la Biblia con pasajes muy largos o con pasajes con genealogías. Y ahí es donde decimos, híjole, una genealogía a veces hasta de 2 capítulos y bien largas. Y ahí decimos, bueno, ¿y eso en qué nos ayuda? Bueno, quiero decirle algo muy interesante, que la persona que es enseñada por el Espíritu sabrá que cuando la palabra del Señor o cuando la palabra de Dios pone esos aspectos es porque el Espíritu quiere revelar algo. Por eso el que tiene al Espíritu Santo y el que lo conoce sabe que cuando hay cuando hay aspectos o cuando hay citas difíciles de entender, es porque algo nos quiere dar a entender el Espíritu Santo, hermanos. O sea, entonces la palabra del Señor es útil para enseñar. Después, la palabra del Señor, continuando, dice, es útil para redarguir, es útil para dar reprensión. La Biblia nos está hablando, a veces la Biblia no hace, a veces nosotros cuando queremos reprender a alguien o llamarle la atención a una persona, a veces buscamos estrategias para decirle a alguien, o algunos a veces somos más directos, pero la Biblia es directa, hermanos. La Biblia no anda con rodeos, sino acérquese a Efesios capítulo 4, versículo 28. Y fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. El que hurte, no hurte más. O sea, la palabra del Señor ahí es clara. Ahí está redarguyendo diciendo, el que robó, ya no robe más. Ahí está dando algo para redarguir. Y luego todavía es provechosa la corrección, porque dice el texto, sino trabajen, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces la Biblia tiene utilidad para la reprensión, pero esa reprensión va acompañada de una corrección, va acompañada de algo que nos hace enderezarnos a nosotros mismos, de que si nosotros estamos actuando mal, la Biblia te dice qué es lo que estás haciendo mal, cómo estás actuando, pero también te dice cómo lo vas a corregir, cómo lo vas a cambiar, cómo lo vas a transformar, cómo lo vas a actuar. Por eso dice que la Biblia es útil para redarguir, para la corrección. Y hay muchos pasajes así de esa manera que nos vienen hablando de cómo va a ser el cambio o la transformación. Pero tenemos que entender, hermanos, que así es la Biblia. Y luego finalmente, la Biblia dice que es para instruir en justicia. Y nosotros, hermanos, que estamos en este tiempo de la gracia, sabemos que cuando hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, cuando ha descendido sobre nosotros el Espíritu Santo, cuando yo acepto a Cristo, empieza el Espíritu Santo a descender sobre mí y empiezo a tener una vida más piadosa, empiezo a ser un poco más responsable, a no actuar deliberadamente, a pensar directamente lo que voy a hacer. Pero si quiero vivir piadosamente o quiero vivir correctamente conforme a lo que dice la palabra del Señor, por eso me debo de acercar a la Biblia. ¿Por qué? El Espíritu me va alentando a seguir adelante, pero la palabra del Señor me va a detallar cómo es ser una vida piadosa. Por eso nosotros tenemos que estar bien entendidos que este libro no es cualquier libro. ¿Saben? Ahora que hemos estado en esto de la lectura y de la palabra de Dios, de la enseñanza, cada vez más nos tenemos que apasionar por este libro. Cada vez más yo me tengo que apasionar por este libro. Y yo les decía a los muchachos, este libro no debe de quedarse en mi hogar, no debe de quedarse ahí en el olvido y que el polvo se empiece a juntar, no. Este libro, como decimos los maestros, debe estar al dedillo. ¿Qué quiere decir al dedillo? Que si
siempre lo tengo que estar hojeando, que siempre lo tengo que estar abriendo, que siempre lo tengo que estar analizando, observando. Nosotros, yo adentrándome en la docencia, cuando entramos en la planeación tenemos que estar bien de llenos y abriendo y viendo, subrayando, trazando, poniendo, haciendo observaciones, anotaciones. Bueno, es exactamente lo mismo cuando leemos la palabra del Señor. La Biblia no puede estar en el olvido. La Biblia no puede estar en un rincón olvidada. La Biblia tiene que estar siempre cerca de nosotros. Siempre tiene que estar a nuestro lado para que nos esté nutriendo, nos esté dando lo necesario. Es lo que nosotros necesitamos, la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Quiero que le dé un codazo con mucho respeto al hermano que tiene a su derecha y dígale que no se aburra. Ahorita vamos a proseguir con esto de la palabra del Señor. Ahora, quiero mencioné en el primer punto que la Biblia es la palabra de Dios inspirada. Es el soplo de Dios a los hombres. Y luego la Biblia tiene utilidad para enseñar, para redarguir, para corregir. Y finalmente, la Biblia te puede hacer una persona apta. Porque cuando nosotros nos vamos al versículo 17, dice la finalidad que tiene la instrucción o la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, sabemos que lo que nos interesa a nosotros es agradarle. Ya cuando Jesús viene a nuestra vida, toca nuestra casa, toca nuestra vida y somos iluminados, somos acercados a Él, queremos agradarle, buscar la manera de cómo agradar a Dios. Y la única manera en cómo nosotros podremos agradar a Dios es preparándonos. Y la única manera en cómo nosotros nos vamos a preparar es discipulándonos. Y el discipulado tiene que ver con el que el creyente se acerque directamente a la palabra del Señor. ¿Para qué? Para recibir todos los aspectos que está mencionando el apóstol Pablo, para que esté preparado, para que esté en óptimas condiciones, para que pueda cumplir cabalmente con su responsabilidad. Yo sé que usted sabe de Biblia y sabe mucho de historia y sabe que Timoteo, este pastor que se encontraba en la iglesia de Éfeso, este joven estuvo instruido a los pies de Pablo, pero antes de eso, Timoteo estuvo instruido bajo su abuela y bajo su madre. Estas dos mujeres lo prepararon, lo llevaron a poderse dedicar realmente al servicio de la obra del Señor. Y Pablo vio esas cualidades en este joven. Y Pablo lo toma, lo prepara, lo capacita, le da todo el conocimiento teológico. Y Pablo, a muy corta edad de la vida de Timoteo, se da cuenta que es una persona excepcional para poder ser llevada a cumplir diferentes tareas y diferentes responsabilidades. ¿Por qué? Porque era un discípulo que estaba siendo instruido, que estaba siendo bien capacitado, que estaba deseando realmente conocer lo que quiere ser Dios para poder ser un buen ministro para el tiempo que le toca predicar. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, hermanos, usted sabrá que la iglesia de Éfeso era una iglesia preparada, era una iglesia que le gustaba mucho conocer de la palabra del Señor, que no se quedaba quieta, que estaba inquieta por saber más y más de Dios. Por eso, cuando el apóstol Pablo le está hablando y diciéndole a Timoteo toda la escritura, le está animando a que realmente busque más y más de llenarse de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque era necesario que Timoteo conociera más para que pudiera nutrir a la iglesia, para que la iglesia pudiera conocer más y más y más, y además de las diferentes dificultades que se estaban suscitando en la iglesia de Éfeso. Por eso, hermanos, la Biblia, la palabra del Señor, este sagrado libro, tenemos que estar siempre conociendo
conociéndolo, hermanos. Siempre estarlo ojeando, siempre estarlo viendo, siempre estarlo tomando en cuenta, porque un creyente no puede ser creyente si no ha leído su Biblia. Qué triste es ver a hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes que no leen su Biblia. Es muy triste ver ese escenario. No saben ustedes las hermosas experiencias que nos encontramos cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios. Esta palabra tiene poder. Esta palabra tiene poder. Y esta palabra tiene poder y poder vigente para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Sabe? Cuando yo era muy pequeño, los jóvenes saben esto, yo tuve dificultades en la lectura. Y recuerdo que en mis primeros inicios, y es fundamental que en los primeros 2 años se evoque a los niños a la lectura, que ellos ya empiecen a leer, a escribir. Y lamentablemente mi condición cuando yo estuve en los años de primer grado y segundo grado, tuve muchas complicaciones para la lectura y la escritura. Incluso yo había sido etiquetado como un alumno que tenía que estar en un lugar de apoyo. La maestra que estaba en primer grado ya no podía, o ya le daba por hecho a mis padres que no iba a superar el siguiente grado, que iba a tener que ser una persona repetidora y que no iba a lograr tener seguimiento más allá. Y recuerdo mucho que entre muchas largas de estudio, porque mis padres siempre estuvieron tratando de apoyarme en esto de la lectura y en esto de la escritura. Y recuerdo que de muy niño sabía quién era Dios. Y recuerdo que en una de las primeras impresiones y uno de los primeros versículos que me enseñaron, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y yo recuerdo que de un niño de 6 años, mis lágrimas rodaban porque no podía. Era muy difícil saberme las letras. Era muy difícil. Y yo dije, Señor, si esto que dice tu palabra es verdad, haz algo en mi vida, haz algo en mi corazón. Y de repente, a los meses, a las semanas, se me hizo una prueba de dictado y empezaron a fluir las letras, empezaron a fluir las palabras, empezaron a fluir. Y créame que no fue de sabiduría humana, fue de sabiduría de lo alto. Porque sabemos que es el Espíritu Santo el que nos ayuda en toda situación. Y cuando nosotros citamos la Biblia, hermanos, oiga, cosas poderosas comienzan a suceder y comienzan a ocurrir. Porque hay grandes cambios cuando hay una persona deseosa por comprender lo que dicen las Sagradas Escrituras. Escudriñad las Sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, este libro es incomparable. No hay ningún otro libro en el mundo que se le pueda comparar. Muchos han tratado de desacreditar este libro. Muchos han tratado de juzgarlo y decir que está equivocado y decir que se contradice. Pero al leer sus maravillosas líneas, muchos de ellos solamente se quedan ridiculizados porque esta Biblia, porque esta palabra es el mismo poder de Dios revelada a los hombres. Por eso, hermanos, la insistencia de ¿qué? De no dejar de lado la palabra del Señor, de seguir anhelando escuchar su palabra, de seguir deseando que su palabra siga corriendo en nuestra mente, que en nuestro
Porque es el mismo Espíritu de Dios que empieza a soplar vida, que empieza a decir, aquí estoy contigo, yo no te he dejado. Alguien en esta tarde puede cerrar sus ojos y clamar al Señor y decirle, Señor, gracias porque tenemos algo en donde nosotros